Hola sexto año, ¿cómo están? Bueno, el propósito de esta clase es que ustedes puedan tomar apuntes y puedan tener un poco más claro, a partir de una explicación que yo les dé, lo que les estoy enviando por otros medios. Así que esta es una idea de que estemos más cercanos y que ustedes puedan organizar su carpeta a partir de esto. Vamos a hablar de la Mesopotamia asiática y ese es nuestro propósito, poder tomar apuntes y aclarar dudas. Y la herramienta que vamos a utilizar es la explicación y la toma de apuntes y algunos mapas que ustedes van a hacer. Y nuestra pregunta esencial va a ser cuáles fueron las características fundamentales que dejó como legado la Mesopotamia asiática. En cuanto a la educación emocional, vamos a escuchar alguna música o algo que nos pueda relajar cuando nos dediquemos después a hacer la tarea en su carpeta. Lo primero que vamos a hacer es poder ubicar a la Mesopotamia asiática y vamos a decir que los ríos Éufrates y Tigris nacen en los montes de Armenia, que su trazado parece formar un número 8 irregular que encierra a una tierra a la que se denomina Mesopotamia, que en griego quiere decir tierra encerrada entre dos ríos. Al este de la Mesopotamia se encuentra la cadena de los montes Sargos, en donde vivían los pueblos montañeses que solían atacar las llanuras fértiles. En el sudeste, junto al Golfo Pérsico, estaba el país de Elam, que comunicaba la zona de llanura con la meseta de Irán. Entre el corredor sirio-palestino y la Mesopotamia se extienden el desierto de Siria y el desierto de Arabia. Éufrates y Tigris son ríos de deshielo. Por lo tanto, provocan inundaciones anuales que comienzan en marzo y continúan hasta mayo, mientras que de junio a septiembre las aguas vuelven a su nivel normal. Las crecidas no son demasiado predecibles, como si eran predecibles las crecidas del Nilo que yo les expliqué, y muchísimas veces pueden ser violentas y arrastrar poblaciones y sembrados enteros. Antiguamente los ríos desembocaban por cauces diferentes en el Golfo Pérsico. Ahí tienen que ustedes ubicar la región, en la desembocadura del Golfo Pérsico. Pero en la actualidad lo hacen a través de un solo río llamado Yat el Arab, o el río de los árabes. Esto sucede porque los ríos arrastran sedimentos que año a año modifican la línea de costa del Golfo y que avanza cada vez más. Por otra parte, en la actualidad está desapareciendo la fertilidad de aquel territorio que en su época se lo conoció como fértil media luna. Y esto tiene que ver con las faltas de inversiones, las operaciones militares, las guerras del Golfo, la tala masiva de árboles, la salinidad, la desertificación. Todo eso está produciendo una profunda caída de la fertilidad de ese terreno. La Mesopotamia se dividió en tres zonas. La zona próxima al Golfo Pérsico era la Baja Mesopotamia o Sumer. En el centro se encontraba la Mesopotamia central o Akkad, y en el norte se hallaba la Alta Mesopotamia o Asiria. Entonces tenemos Sumer al sur, Akkad en el centro y Asiria. Los pueblos que habitaron esas regiones se clasificaban en tres grupos según las lenguas que utilizaban. Los más antiguos pobladores, que eran los que estaban asentados en la Baja Mesopotamia, o sea, en lo que sería después Sumer, estaban ahí desde mediados del cuarto milenio antes de Cristo, fueron los sumerios, que eran de origen asiánico, que tal vez llegaron desde el norte de la India, se supone, no se sabe a ciencia cierta. Al grupo asiánico también pertenecen los guti, los cosios o casitas, de los montes Sargos, los elamitas, los urreos o urritas y otros pueblos que no estaban emparentados, que estaban emparentados y no a veces entre sí. Estos son todos pueblos que habitaron la región y que en distintas oportunidades invadieron y se hicieron dueños del área. Por eso se los nombro. No es que ustedes los tienen que saber de memoria, pero sí sepan que es una región que estuvo continuamente azotada por invasiones. A mediados del tercer milenio antes de Cristo, desplazándose desde la península arábiga, llegaron los semitas. Los semitas son supuestamente los descendientes de Sem, que tendría parentesco directo con Noé. Acá la protohistoria y la historia se mezclan, ¿sí?
la Biblia, por ejemplo, el Antiguo Testamento, a eso le decimos protohistoria, porque no es de rigor científico, es de fe, es religiosa. Entre ellos se encontraban los acadios, o sea, de origen semita estaban los acadios, los asirios, los amorreos, y también los hebreos, los fenicios, los arameos. Por último, a fines del tercer milenio antes de Cristo, un grupo de tribus aliadas seminómadas de Asia Central, a los que se los conoce con el nombre de indoeuropeos, se separaron y se pusieron en marcha hacia el oeste y el sur, desencadenando dos oleadas de invasiones sobre otros pueblos. La primera invasión indoeuropea se produjo hacia el año 2000 a.C. aproximadamente, en tanto que la segunda tuvo lugar hacia el 1200 aproximadamente. Los indoeuropeos contaban con ventajas a la hora de las batallas. No solo poseían armas de hierro, sino que además habían domesticado el caballo, que era un animal que lo utilizaban en carros de guerra, lo que les daba una importante superioridad, obviamente, ante sus enemigos. Entre esos indoeuropeos se encontraban los eteos o hititas, los mitanios o medos, los persas y otros pueblos que se asentaron en otras zonas como los armenios, los arios, los frigios, los griegos, los ecuos, jonios, dorios, eolios y los itálicos, latinos, sabinos, semitas. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco de la organización política que tuvieron los sumerios, o la civilización mesopotámica. Le decimos sumerios porque los sumerios fueron los que instauraron y sentaron las bases de esa civilización. Fueron los que tuvieron los logros más importantes en toda la región. Por eso se lo conoce como civilización sumeria. Vamos a tener que hablar de lo que llamamos en la antigüedad, porque no pasó solamente en Sumer, las famosas ciudades-estado. Los pobladores más antiguos de la Baja Mesopotamia, los sumerios, se agruparon en ciudades políticamente independientes, llamadas ciudades-estado. Cada una de ellas tenía sus propias autoridades y leyes, así como su propia divinidad protectora. Las principales ciudades-estado fueron Uruk, Nippur, Lagash, Umma, Kish, Eridu, algunas de las cuales tenían puertos propios sobre los ríos. Los primeros jefes de las ciudades fueron prácticamente sacerdotes electivos llamados Ensi o Patesi. Ensi o Patesi era el nombre de los sacerdotes líderes, que se encargaban de dirigir las obras de riego, defender la ciudad y organizar el culto a los dioses. Pero las luchas por el control del agua y de las tierras provocaron enfrentamientos que originaron la aparición de los Lugal, que eran príncipes o reyes con poder militar, cuyo cargo era hereditario. Las ciudades sumerias protegidas por fosos y murallas no estaban planificadas, crecían desordenadamente. Sin embargo, todas compartían ciertas características. Por ejemplo, en el interior de las murallas se encontraban los edificios más importantes, como el palacio, el templo y el santuario o sigurat, que son esas pirámides escalonadas tan famosas que parecen una torta grande, una torta más chica y otra más chiquita arriba. Y todos estaban rodeados de campos, de donde se obtenía la mayor parte de los productos para la subsistencia de los pobladores. Un ejemplo complejo es lo que hicieron con el sistema de diques y canales, al igual que hicieron los egipcios. Por eso también les llamamos civilizaciones hidráulicas. Pudieron, a partir de la canalización del agua, generar sus grandes civilizaciones agrícolas, y son civilizaciones obviamente neolíticas, después de que el hombre descubrió la agricultura. Plantaron dátiles, vid, árboles frutales. También se criaba ganado bovino y ovino y caprino, que proveía la carne, leche, lana, que servía para su abastecimiento. Los productos que no provenían de las actividades agrícolas, como la madera o algunos minerales, se obtenían a través del comercio caravanero, que era fluvial o marítimo. Esto es, comercio a partir de caravanas que podían ser por el mar o por los ríos.
Bien, los pobladores de la Mesopotamia importaban madera y basalto a Fenicia y a Siria, cobre a Chipre y a Asia Menor, hierro y estaño del Cáucaso, oro y plata de Egipto, marfil y piedras preciosas de la India, en tanto que vendían productos agrícolas y objetos de lujo. ¿Cómo era la sociedad? Bueno, la sociedad sumeria no estaba conformada por ciudadanos, sino por súbditos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían derechos políticos, o sea que no podían participar de la elección de gobernante y tampoco podían ser propietarios de la tierra. Pero no todos los miembros de la sociedad eran iguales, sino que por el contrario, era una sociedad jerárquica. La clase dominante estaba integrada por el rey y su familia y los sacerdotes, los jefes militares, la burocracia real, incluyendo a los escribas, que eran los que se dedicaban a registrar lo que pasaba históricamente y a hacer los censos y a contabilizar las producciones. Bueno, también estaban los funcionarios que sabían leer y escribir, y los terratenientes que controlaban también el comercio fluvial y de caravanas, como les expliqué antes. Por debajo de ese grupo privilegiado vivían los profesionales como los arquitectos, los médicos, los artesanos, los trabajadores especializados que eran dependientes del palacio. Y fuera de las murallas de la ciudad ya estaban los campesinos, que eran los que obviamente producían el alimento del cual hacía que subsista toda la sociedad, ¿no? En cuanto a los esclavos, eran en general prisioneros de guerra o deudores, porque en ese momento podías quedar en condición de esclavo por deudas, cuando no las podían pagar. Y así se formaban un grupo social que podía obtener su libertad y también casarse con gente libre si lograba pagar su deuda. ¿Me van siguiendo hasta acá? Vamos a hablar un poco de los centros del poder en esta civilización. Entonces vamos a decir que los edificios del templo y el palacio que se encontraban en todas las ciudades simbolizaban el poder religioso y el poder político que estaba unido en ese momento. Los templos eran centros religiosos, pero también eran centros económicos donde recibían tributos de los pobladores, los impuestos, ¿no? Y donaciones de tierra de los gobernantes, así como parte de las riquezas que se les quitaban a los enemigos. Además, en sus comienzos funcionaron como depósito de las cosechas de cereales también. Ahí el poder se encargaba de controlar toda la producción. Con parte de ella se alimentaba a los sacerdotes y a los demás habitantes de los templos, en tanto que el resto se guardaba para ser distribuido entre la población en épocas de sequía o de hambrunas. Cuando surgieron los graneros, que eran los graneros reales, los graneros del rey, el templo continuó cumpliendo otras funciones. Protegían a los pobres, a los huérfanos y a viudas, y tenía a su cargo la escuela de los escribas. Además de aulas para los estudiantes, archivos, bibliotecas y otros depósitos, los templos también cumplían funciones judiciales, ya que allí prestaban juramento los que participaban de algún juicio, porque se llevaban adelante juicios. Los sacerdotes compartían el templo con guardias, escribas, sirvientes y esclavos, en tanto que numerosos campesinos trabajaban las tierras. Junto a los templos, en su interior, había un santuario llamado el Sigurat, con varias plataformas superpuestas, como les expliqué, unas arriba de otras, que formaban la torre escalonada. En el piso superior, en la punta, en la parte más alta, se levantaba la construcción en la que se adoraba al dios o a la diosa local y que funcionaba de observatorio astronómico, desde donde podían observar las estrellas y predecir los eclipses.